recursos, prácticamente inagotable, ¿ya? Bueno, hay, ¿verdad?, distintos elementos que componían la cultura pre-inca, ¿ya? Huachapoyas, Tiahuanaco, Cajamarca, Chavín, Nazca, Mochica, Vicus, Caracas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se dan cuenta en ese mapa lo largo que es el imperio. Miren, Ecuador, Perú, como dije antes, la parte, yo diría, oeste de Bolivia, ahí está el Cusco, ahí está el Cusco, ¿ya? Cusco en quechua significa el ombligo del mundo, porque ahora consideremos, claro, el mundo de ellos, el mundo de ellos. Esto también es lo que se denomina Antinoamérica, todo esto, ¿ven? Entonces, la cantidad de territorio que los incas dominaban fue enorme, fue bastante considerable, ¿no? Ya, ahí ver, ¿cierto? Lo que fue, como dije en clase pasada, las ruinas de Machu Picchu, ¿ya? Del Inca Huayna Cápac, él mandó a hacer esta fortaleza, ¿ya? Se dice que fue como una residencia personal, pero la verdad es que a la larga ese fue más bien un centro ceremonial, ¿ya? Y acá distintas figuras de los incas, prácticamente como con oro puro. Entonces, obviamente el español, que venía acá a obtener riqueza, a hacerse rico, obviamente esto lo maravilló, lo maravilló. ¿Ya? Esto es lo que decía yo antes, mira, incluso aquí se aprecia de mejor forma en lo que yo le decía que era un rostro, ¿ya? Ahí el ojo, la nariz, el mentón, la boca, ¿ya? Y esto de las distintas dependencias, porque acá eran como algunas construcciones como casas individuales, muchachos, de centros ceremoniales, etc. Es una arquitectura preciosa, ¿ya? Más imágenes, ¿verdad?, de los incas en la instancia también de Machu Picchu, ¿ya? Miren la simetría de por así decirlo, el lugar, ¿ya? Se asemeja como un gran estadio, diría, ¿ya? Ya. Acá ya estamos en presencia de los personajes más importantes de la cultura inca. Esto probablemente sea Atahualpa, ¿ya? Atahualpa era un príncipe inca, hijo de Huayna Cápac. Entonces ahí se produjo una guerra civil, ¿ya?, entre los partidarios de Atahualpa, cuya madre era una princesa del norte del imperio inca, especialmente de lo que es Quito, y Huayna Cápac, o sea, Huáscar, de una princesa de Cusco, ¿ya? Ambos hermanos, o medio hermanos, ¿verdad?, se enfrentan a una guerra civil, y de esa guerra civil estaba ganando Atahualpa, ¿ya? Atahualpa. Entonces llega el año 1536, ¿no, verdad? Pero Atahualpa no puede celebrar el triunfo, porque justo en ese instante llega Pizarro y sus tropas. Y valiéndose de una trampa, de un subterfugio, capturan, ¿no es cierto?, a Atahualpa, ¿ya? Y desde la cárcel, los ayudantes, oficiales de Atahualpa, por orden de este, matan a Huáscar. Fíjense que una de las cosas que cuando Pizarro, el conquistador Francisco Pizarro, él condenó a Atahualpa a morir, la pena del garrote vil, que en el fondo era por estrangulamiento, ¿cierto? Bueno, esa instancia, ¿verdad? Entre las cosas que se le acusó a Atahualpa es justamente haber mandado a matar a su hermano. El cóndor, que es una ave que está presente en toda la cordillera de los Andes, y eso también está muy presente dentro de la cultura y del entorno geográfico de los incas, ¿cierto? Viracocha, el dios creador, ¿ya? Ahí sería, una estatuilla verídica, y esto sería una idealización de esa imagen, ¿ya? Esto existe, esto es una pieza arqueológica muy buena, muy bonita, ¿ya? Y este sería su dibujo que idealiza eso. Este es el dios Viracocha, el dios creador, ¿ya? El dios, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la religión, ¿no es cierto?, a la creencia inca, este Dios, ¿no, verdad?, hizo todo cuanto existe, los cielos, la tierra, las montañas, etc. Y este Dios fue el que le da la orden a Manco Cápac y a Mama Ocho, ¿verdad? Le da la orden de fundar una ciudad.
Y ahí el mito es como, tiene cierta similitud con el mito azteca, ¿ya? Él entrega a Manco Cápac, el dios da Viracocha, le entrega como una suerte de barra de oro, Entonces le dice que vaya colocando, que vaya avanzando por la zona de este alto imperio, y vaya colocando de cuando en cuando la barra de oro en el suelo. Y ahí, donde la barra desaparezca, es decir, se hunda por sí misma, ahí tendría que fundar la ciudad. Bueno, Manco Cápac, acompañado de 7 hermanas, la principal Mama Ocllo, y de 6 hermanos, eran 7 y 7, van desde el mar, van recorriendo la tierra, etc. Y la verdad es que no, con esta barra de oro, y que en una parte se hundía. Hasta que lo que es hoy día la llanura del Cusco, ¿verdad? Que más bien una llanura, pero en alto, una meseta, ahí finalmente la barra de esta se hunde en la tierra y le da la señal a Manco Cápac de fundar la ciudad. ¿Ya? Bueno, como le dije en su oportunidad con el tiempo, el dios más importante de los incas fue Inti, el dios, el sol. ¿Ya? Ahí tenemos la imágenes de estatuillas, piezas arqueológicas de gran valor de los incas, un dibujo idealizado del dios Inti, y esto en el fondo es lo que representa el dios Inti para la cultura peruana. Piensen ustedes que incluso en varias veces Inti también ha sido el nombre de la moneda de los peruanos. ¿Ya? Sol, sol de oro e Inti. ¿Ya? Ya, pero que la Pachamama, ¿no es cierto? Esto junto con es como la antítesis del Yo-Inti, que el Yo-Inti te daba la masculinidad, pero la Pachamama es hacer madre tierra, pero al mismo tiempo la femineidad, la fertilidad, etc. ¿Cierto? De hecho, en distintos tópicos de tipo ecológicos, siempre pintan a la Pachamama como sinónimo de madre naturaleza, madre tierra. Es un tópico ecológico bastante fuerte, la Pachamama, presente en la cultura quechua, y no solamente la cultura quechua, sino que en la mayoría de las culturas del norte de Chile. ¿Ya? Algunos centros ceremoniales, ¿verdad? Personas actuales, ¿cierto? Incluso me da la impresión que estos están dentro de un templo católico. Claro, esta familia, parece, ¿no es cierto? Está en un centro católico, pero con sus atuendos incas. ¿Ya? La ceremonia incaica, esto sin duda está representando al gran emperador o inca Atahualpa. Ya Atahualpa, cuando es condenado a muerte, primero se le bautiza y se le cambia de nombre, y en vez de Atahualpa, él murió siendo Juan Atahualpa. Se le bautizó, ¿no es cierto? Y él muere. La pena del garrote vil era bastante cruel, a la persona la colocaban, ¿verdad? Un amarre al cuello, y después por detrás un tipo con un palo, etcétera, empezaba a dar vuelta a ese palo y apretar apretar, ¿no es cierto?, el cordel, la soga. Y la soga le rompía el cuello, la tráquea a la persona muerta, bastante cruel, es cierto. ¿Ya? Se dice que una de las cosas que también acusó Pizarro a Atahualpa para condenar la muerte fue que estaba renegando de la fe, de la religión, ¿cierto? Entonces, la escena fue más o menos así, cuando en el primer encuentro, los españoles instan a Atahualpa a escuchar la palabra de Dios. Así le dicen, escucha aquí la palabra de Dios. ¿Ya? Y Atahualpa, ¿de dónde la voy a escuchar? Y le pasan la Biblia, o conoce la palabra de Dios. Y Atahualpa toma la Biblia y se la lleva al oído. ¿Ya? Porque dijeron, aquí está la palabra de Dios. Entonces él pensó, ¿verdad?, que se trataba de una voz. Y al ponerse, ¿no es cierto?, la Biblia del oído y al no escuchar nada, Atahualpa pensó que lo estaban engañando. Y molesto, ¿verdad?, tira la Biblia al suelo. Entonces de eso se valió Pizarro, saca su espada, ¿verdad?, y grita castigo a los que ofenden la palabra del Señor, y a Atahualpa lo toman preso. O sea, fue una cosa bastante impresentable, o sea, desleal por todos lados, por donde se le mire. Un estudiante pregunta, ¿por qué se bautizó primero? ¿Ya? Porque en ese tiempo, ¿quién? El Denis. Denis, gracias por la pregunta. Se bautizó primero porque en ese tiempo, como un acto, mira, de misericordia que se le daba al condenado, se le daba la posibilidad de salvar su alma, ofreciendo el sacramento del bautismo. O sea que antes de matarlo, la persona se bautizaba, abrazaba la fe verdadera desde el punto de vista católico, nosotros español, entonces moría y entraba como al cielo en forma directa, porque de alguna forma el bautizo, de acuerdo al credo católico, ¿verdad?, borra todos los pecados previos a cuando a la persona la bautiza.
Entonces, con una suerte así como de misericordia espiritual, le dieron la posibilidad de bautizarse, ¿no es cierto? Cosa que Atahualpa hizo, y él muere con el nombre de Juan Atahualpa. ¿Ya? Porque dentro de la costumbre de la época tenía que colocarse un nombre, comillas, cristiano. Por eso se llamó Juan Atahualpa. ¿Ya? Pero eso obviamente fue una imposición de los incas. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿verdad?, una ceremonia, de temas más recientes, ¿verdad?, en las cuales se ven distintos rituales, los colores típicos, ¿verdad?, de los incas. ¿Ya? Los quipus, esto era el sistema de contabilidad, esto es bien interesante. Los quipus eran mensajes en clave que mandaban a distintas partes del imperio. ¿Ya? Estos nudos, por ejemplo, se ven ahí, era el sistema de contabilidad, que a veces indicaban, ¿verdad?, una información con respecto a la producción, ¿verdad?, con respecto a los recursos que se solicitaban. Ese era el quipu. Esos nudos no eran al azar, sino que estos nudos representaban cantidades. Entonces, por ejemplo, cuando un gobernador, un curaca, quería enviarle al poder central algún tipo de petitorio, de recursos, por ejemplo, mandaban estos papeles. Calmado, viejo. ¿Ya? Calmado. Ya. Ahora, este es como el malo de la película, digamos, desde el punto de vista inca. Y ahí es histórico también, así de hecho, la historia no tiene una buena opinión de Francisco Pizarro. Claro, un hombre de mucha energía, de mucha voluntad, ¿verdad? Pero a la larga fue bastante nefasto. ¿Cierto? Bueno, él fue conquistador español, viajó por la costa pacífica, descubrió el imperio inca y, como dice ahí, lo conquistó con gran crueldad. ¿Ya? Aplicó importantes matanzas a los incas. Cuando él se abalanza con sus hombres para capturar a Atahualpa, muchos servidores del Inca lo protegen casi con sus cuerpos. Y la masacre que ahí se produjo en Cajamarca fue horrible, fue bastante espantosa. Como termina diciendo, robó grandes cantidades de tesoro, de oro, plata y otras especies. Muchas de ellas, hoy día, hace mucho tiempo, están en España. Se ha intentado en alguna medida que España devuelva parte del tesoro, ¿eh? Pero es bastante difícil porque tendría que tener España la voluntad de devolver, en primer lugar. Y segundo lugar, representan riquezas materiales. Muchos de estos lingotes están en los bancos, en las bóvedas de los bancos españoles. Por lo tanto, insistir en eso de verdad, claro, tiene un trasfondo valórico, pero es bastante irreal. Inglaterra también, Inglaterra también tiene en su arca distintos tesoros que ellos prácticamente robaron en todo el mundo. Incluso Inglaterra más, porque Inglaterra tuvo más territorios en todo el mundo. España fundamentalmente América. ¿Ya? Dice, cuando Pizarro llegó en 1532, ¿ya?, el Inca Huayna Cápac había dividido su imperio entre sus dos hijos. ¿Ya? Atahualpa recibió el norte y su hermano Huáscar recibió el sur. Ahí fue sobre Naú, el Huáscar. ¿Ya? Bueno, a lo mejor el nombre Huáscar a ustedes les suena por otra cosa, ¿no es cierto? Fue el buque peruano que hundió a la Esmeralda. Bueno, se le nombró así en homenaje a este indígena hermano de Atahualpa, ¿verdad?, que perdió en la guerra civil. Dice, Atahualpa ganó la guerra civil y mató a su hermano, o sea, lo mandó a matar porque él estaba preso ya. ¿Ya? Cuando Pizarro se invitó a la celebración de baños del Inca, ¿ya?, Pizarro atacó a Atahualpa, ¿cierto?, y mataron muchos los incas. Dice, 200 españoles contra 800 incas. Claro, pero los españoles tenían la ventaja, ¿verdad?, de la sorpresa y del arma de fuego, ¿cierto? Y ahí, ¿verdad?, en un audaz golpe de mano, Pizarro captura a Atahualpa. El próximo año Pizarro conquistó el Cusco, capital del imperio, y escribió al rey: es una ciudad tan majestuosa que sería impresionante aún en España. Claro, porque menos mal que en el Cusco algo se conserva, ¿ya? A diferencia de Tenochtitlán, que no se conserva nada, nada de nada, ¿no es cierto? En cambio, en el Cusco algo se conserva. Y paredes, incas, calles, calzadas, adoquines, todo eso se conserva en la actualidad, ¿ya? Ahora, pero el Cusco a Pizarro le quedaba como muy lejos, de la costa. Necesitaba tener un contacto con Panamá, ¿ya? Y de Panamá a España. Necesitaba tener un contacto hacia la madre patria para Pizarro. Entonces, por eso es que como el Cusco estaba muy metido en los cerros, en las montañas, ¿verdad? Por eso Pizarro fundó Lima, que está al lado del mar. ¿Cierto? Bueno, de hecho, Lima es su puerto principal, el Callao, ¿ya?
Esa fue la razón de por qué se funda la capital. La palabra Lima viene de la deformación del río que pasa por ahí, el Rímac. ¿Ya? Entonces, de Rímac, los españoles transforman la palabra Rímac, que sigue así llamando el río, ¿verdad?, en Lima. Esa es la razón. No tiene que ver con esa fruta parecida al limón, no. Son coincidencias. Es una deformación de Rímac. Bueno, más elementos culturales, culturales de los incas, ¿verdad? ¿Ya? Y hasta ahí llega la presentación. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos? Sí, profe, una consulta. Consulteme. ¿Cuál ciudad majestuosa? ¿Cómo se llama esa ciudad? Sería impresionante aún en España. El Cusco. Ah, el Cusco, gracias. Ya, no hay problema. Eso te voy a preguntar. Claro, es que todas estas ciudades, piensen ustedes que fueron hechas con los mínimos elementos arquitectónicos, pues, muchachos. Sí, ese es el tema, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, piensen ustedes que los incas no tenían elementos para pegar los bloques, los pegaban con fuerza de compresión nomás. Les cuento un ejemplo. Los españoles, a los muchos años después en Chile, hicieron el famoso, y muy bonito se llama, Puente Calicanto. Un puente que quedaba en Santiago, unía el centro de Santiago con el barrio de la Chimba de Santiago, ¿ya? Bueno, pero lo pegaban con clara de huevo, las piedras. En cambio acá no. Acá no, sí, es como medio un misterio lo que en un momento dado ocurrió, ¿ya? Entonces vamos a ver. Ahí viene la palabra pega por el puente Calicanto. Ahí viene la palabra pega. Ah, mira. Muy bien, gracias por el aporte, claro. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, por acá. Un segundito, chicos. Nosotros lo usamos varias veces, esas oportunidades en vivo. Ya me están rayando el... Imperio incaico. Resumen histórico del origen y sucesión de los soberanos del imperio y sus acontecimientos más importantes. Fueron 13 los incas que gobernaron y un usurpador que lo destruyó. Manco Cápac, primer inca, cuyo nombre significa el gran señor, fue el fundador del Tahuantinsuyo y según la leyenda y tradición, nació junto a su hermana y esposa Mama Ocllo en la isla del lago Titicaca, siendo enviados por su padre el Sol a fundar su imperio en donde se enterrase la vara de oro que portaban, la misma que terminó hundiéndose en el cerro Guanacaure, en el Cusco. Sucedido esto, Manco Cápac instruyó a los hombres en arquitectura, agricultura, religión y a obedecer la ley, mientras Mama Ocllo enseñó a las mujeres la textilería y a gobernar una familia. Manco Cápac, a efectos de gobernar el naciente imperio, nombró caciques y curacas, estableciendo además la adoración al sol, disponiendo ritos y sacrificios en su honor. Sinchirroca, segundo inca. Primogénito de Manco Cápac, su nombre significa valiente, nombre adecuado para él debido a que su destreza física excedía a todos los de su tiempo. Extendió los terrenos de su padre sin usar armas o violencia, solo con su capacidad de persuasión. Sinchirroca vivió pacíficamente y fue amado por todos sus súbditos hasta su fallecimiento. Yoque Yupanqui, tercer inca. Hijo de Sinchirroca, fue llamado Yoque por ser zurdo y Yupanqui debido a sus virtudes y hazañas. Yoque Yupanqui logró incluir en su gobierno otros señoríos sin hacer uso de la violencia, puesto que los pueblos ya estaban prevenidos del poder del ejército inca. Sin embargo, al llegar a la nación denominada Ayaviri, se encontró con un grupo armado que buscaba repeler sus intenciones de soberanía, aunque finalmente, al no poder resistir más, se rindieron con resignación. El Inca los recibió con piedad y afabilidad, otorgándoles el perdón por su tenaz resistencia, construyendo una fortaleza para conservar y defender su conquista, llamándola Pucará. Maita Cápac, cuarto inca. Primogénito de Yoque Yupanqui, atravesó el Titicaca con su ejército en balsas y entró en la provincia de Tiahuanaco, a la que sometió sin dificultad. Buscando expandir el imperio por occidente, ordenó la construcción de un puente que atravesaría el gran río Apurímac, el mismo que estaría hecho de bejucos tejidos en trenzas, y que fue el mayor puente de todo el imperio. De camino a Cumpivilca se encontró con una formidable ciénaga que le impedía el paso, por lo que ordenó construir una calzada de piedras y tepes, poniendo él mismo las piedras de la construcción para dar el ejemplo y ánimo a sus súbditos. Cápac Yupanqui, quinto inca.
Primogénito de Maita Cápac, fabricó un segundo puente sobre el río Apurímac, mayor que el realizado por su padre. Además, un puente flotante de paja en el desaguadero del Titicaca, los cuales permitieron ampliar sus límites por el norte y sur del imperio. Designó a su hermano Auquititu para continuar con las conquistas, entre las que destaca Cotapampa y Cotanera por el norte, las cuales se sometieron buscando protección contra los chancas que los hostilizaban, y Cochapampa y Chayanta por el sur, quienes se sometieron al Inca solo por la justicia de sus leyes. Inca Roca, sexto Inca. Llamado Príncipe Prudente, fue el heredero de Maita Cápac, y ya desde antes de recibir la Mascaipacha había asegurado al imperio la conquista de varias provincias. En ese afán de expansión es que organiza 3 expediciones. La primera salida fue por el Chinchaysuyo, atrayendo la obediencia de algunas provincias chancas, las mismas que se sometieron solo por no contar con fuerzas suficientes para un enfrentamiento. En la segunda salida se dirigió al este del Cusco, conquistando diversos pueblos del oriente. En la tercera salida, ensanchó el imperio en sus 4 puntos cardinales. Inca Roca también construyó los yachayhuasis o escuelas para jóvenes nobles, y se sugiere que gobernó durante 50 años. Yaguarhuacac, séptimo Inca. Primogénito de Inca Roca, llamado así porque se dice que lloró sangre al nacer, hecho que le atrajo diversas supersticiones y augurios de tal manera negativos que lo llenaron de temores, al punto de encargar a su hermano Inca Maita la dirección del ejército, con la orden de continuar con las conquistas y la expansión del imperio. Fue tomado prisionero y posteriormente asesinado por los juntis. Este hecho mostró la debilidad del poderío inca e invitó a los demás pueblos a rebelarse contra ellos. Viracocha Inca, octavo Inca. No fue hijo de Yaguarhuacac, pero fue designado como su heredero por pertenecer a la misma dinastía Hanan. Cuenta la leyenda que tomó el nombre del dios Viracocha porque aseguraba que dicha divinidad se le había aparecido mientras pastaba el ganado del dios Sol. Durante su gobierno, los chancas le enviaron emisarios pidiendo su rendición y la entrega del Cusco, a lo que el Inca respondió abandonando la ciudad en compañía del Lauqui o príncipe Incaurco, generando con ello incertidumbre y pesar en la población cusqueña. La defensa de la ciudad fue entonces asumida por otro hijo de Viracocha, llamado Cusi Yupanqui, quien logró vencer a los chancas y los expulsó del territorio de su padre. Debido a esta victoria fue nombrado Inca, ciñéndose la Mascaipacha bajo el nombre de Pachacútec, siendo aclamado por todos los pueblos aliados. Pachacútec, noveno Inca, cuyo nombre significa Inca transformador de la tierra. Durante su gobierno logró una notable expansión de sus dominios y realizó grandes construcciones que duran hasta la actualidad, como el majestuoso Machu Picchu y Sacsayhuamán. Diversas crónicas lo identifican como un gran administrador, planificador, filósofo y gran general de los ejércitos. Se le considera como iniciador de una época de cambios en la sociedad inca. Inca Yupanqui, décimo Inca. Fue el primogénito y heredero de Pachacútec. Siendo aún Auqui o príncipe, conquistó al poderoso pueblo Chimú, el mismo que ofreció una valiente resistencia. Sin embargo, no soportó la estrategia de Inca Yupanqui, quien ordenó que se desvíe el cauce del río Moche, arrasando y desabasteciendo la ciudadela de Chanchán, causando con esto temor y desconcierto en su población. Ya como Inca, continuó la política expansionista de sus predecesores, llegando a conquistar las provincias del sur hasta el río Maule en el actual Chile. Fue durante sus viajes de conquista donde tomó conocimiento de unas islas lejanas, decidiendo ir a conquistarlas, para lo cual preparó una flota de balsas y zarpó con al menos 20.000 hombres, llegando primero a la isla Ninchumbi y luego a la isla Aguacchumbi. Estudiosos actuales reconocen dichas islas como pertenecientes a la Polinesia, en Oceanía, pues sus habitantes relatan una leyenda en la que un jefe llamado Inca llegó de ultramar. Inca Yupanqui regresó de esta empresa 2 años después, acompañado de nativos, sillas de latón, pellejos y quijadas de caballos, los mismos que fueron conservados en la fortaleza de Sacsayhuamán. Dividió el Tahuantinsuyo en 4 regiones: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, para una mejor dirección y gobierno. Inca Tupac Yupanqui, 11º Inca, cuyo nombre significa el que resplandece o el que brilla, conquistó al gran pueblo de Chachapoyas, famoso por ser fiero y aguerrido. Por el norte, invadió el pueblo Cañaris, sometiendo al rey Quitu y edificando la fortaleza de Quinche, en Quito, actual Ecuador. Murió en Cusco, aparentemente envenenado por una de sus esposas por no elegir al hijo que tuvo con ella, Capac Huari, como sucesor. Inca Huayna Cápac, 12º Inca,
cuyo nombre significa lago de sangre, siendo el hijo menor de Inca Tupac Yupanqui, lo sucedió en el gobierno. Durante su mandato, tuvo que aplacar varias rebeliones, siendo la más sangrienta la de Carenque, donde mandó degollar a los traidores sublevados a orillas de la laguna Yaguarcocha, acontecimiento que originó su nombre. Huayna Cápac continuó con la búsqueda de nuevas tierras para asegurar el dominio inca a lo largo del continente. Estando en Quito, recibe las primeras noticias de la llegada de hombres blancos de más allá del mar, los españoles, situación que fue explicada como el cumplimiento de una de las profecías del dios Viracocha. En Tumibamba, Ecuador, toma como una de sus esposas a la hija del jefe de los Quitus, Paccha Duchicela, con quien engendraría a Atahualpa, quien años después usurparía el poder a su hermano Huáscar, hijo de la Colla Real. Huayna Cápac muere contagiado de una extraña enfermedad, posiblemente la viruela traída por los invasores españoles, la misma que se llevó también a su auqui o príncipe heredero Ninan Cuyochi, por lo que la panaca real tuvo que elegir entre los otros hijos legítimos del soberano, siendo seleccionado Inti Cusihualpa, llamado posteriormente Huáscar. Huáscar Inca. Sucedió a su padre como 13º y último inca del imperio del Tahuantinsuyo, y aunque su nombre de infancia significaba Sol de Alegría, fue renombrado como Huáscar debido a la extraordinaria cadena de oro que le mandó a confeccionar su padre Huayna Cápac para la ceremonia de corte de pelo, que según se dice, llegó a medir hasta 12 pasos. Huáscar fue reconocido como 13º inca, y su hermano de padre Atahualpa como vicegobernador de Quito, su pueblo natal, desatando así la codicia y envidia de este. Atahualpa concentraba un gran poder militar, lo que lo convertía en una amenaza constante para Huáscar. Una tensa paz de 5 años mantuvo alejados de las armas a ambos hermanos. Sin embargo, luego de este tiempo, Atahualpa, con la excusa de rendir honores fúnebres a su padre, introdujo en la ciudad del Cusco un gran ejército, sorprendiendo a Huáscar, quien no pudo repeler el ataque, siendo capturado y humillado por las fuerzas de Atahualpa hasta su muerte, ordenada por este cuando se encontraba igualmente preso por Pizarro y demás invasores españoles. Atahualpa, hijo de Huayna Cápac y de una concubina, hija del jefe Quitú, conspiró contra Huáscar Inca, convirtiéndose en tirano y usurpador del imperio. Siendo vicegobernador de Quito y sabiéndose más hábil militarmente que Huáscar, ataca el Cusco enviando con argucias un ejército liderado por sus experimentados y leales capitanes, Calcuchimac y Quisquis, para tomar por prisionero a Huáscar y usurpar el gobierno. Luego de la captura de Huáscar, ordenó dar muerte a todos los hijos de sangre real de Huayna Cápac, los mismos que podrían obstaculizar su ascenso al poder, manteniendo a Huáscar con vida para que presencie el asesinato cruel de toda su familia. Mientras tanto, él permanecía en Cajamarca, esperando a que sus órdenes sean cumplidas en su totalidad para dirigirse al Cusco y tomar la Mascaipacha, con lo que se convertiría en el 14º inca del imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, no pudo lograr su cometido por la llegada del español Francisco Pizarro, quien lo hizo prisionero en Cajamarca, comenzando con la invasión española en medio de un inestable imperio que comenzaba la decadencia. Atahualpa, temiendo una posible alianza entre los españoles y Huáscar, preso aún en Cusco, ordenó su ejecución y que sus restos sean lanzados al río Yanamayo. El final de Atahualpa no estuvo muy lejos de esta acción, ya que luego de prometer un millonario rescate a sus captores hispanos, fue condenado a morir por el garrote a manos de los invasores, quienes lo acusaron, entre otras cosas, de haber ordenado la muerte de su hermano. De este modo, la codicia y ambición de Atahualpa, quien nunca llegó a ser reconocido como inca al no ser investido con la Mascaipacha, desencadenó la destrucción y el fin de todo el imperio inca. Ya, bastante completo si puedo seguirlo, muchachos. Bastante completo este video, ¿ya? Impact. Esas comidas espontáneas tienen más color con Fanta. Fanta 2 litros retornable a 1,000 pesos. En todo caso, es importante considerar, claro, que si ustedes se fijan, de repente, toda la realidad étnica, indígena, ¿verdad? De repente un momento dado se idealiza, y claro, y sin duda, desde la mirada actual, ¿verdad? En la cual, ¿no es cierto?, el revisionismo de la historia te lleva un poco a sobresaltar a uno y a denostar a otros, y ante la luz de los hechos que comprobadamente, ¿verdad?, enlutaron la conquista española por parte justamente de los españoles,
es que, claro, dentro del imperio incaico hubo evidentemente ciertas diferencias, ¿verdad? Piensen ustedes que cuando llega Pizarro, como ahí sale en el video y antes en el Power, había una guerra civil, ¿ya? El sucesor legítimo de Huayna Cápac era Huáscar, ¿ya? Como ahí sale, ¿verdad? Él fue investido de acuerdo al protocolo inca, ¿ya? Su papá le regaló un collar, ¿verdad? De hecho, ese regalo de ese collar implicó un cambio de nombre. Huáscar no se llamaba así originalmente, ¿ya? Bueno, entonces a Atahualpa le correspondía un puesto en Quito, a lo que hoy día se conoce como Quito, en donde estaba su origen. Piensa usted que Huayna Cápac llega allá, ¿verdad? Toma por esposa a la hija de un antiguo rey ahí, ¿cierto? Y el Inca, el futuro Inca Atahualpa, fue habido con una concubina de su esposa, no con la esposa quiteña, como mucha gente en un momento dado puede creer, ¿ya? Y ahí nace Atahualpa. O sea, por así decirlo, del punto de vista español, digamos, Atahualpa era doblemente, comillas, ilegítimo, ¿ya? Porque la esposa oficial de Huayna Cápac era una princesa del Cusco, ¿ya? Él tuvo otra esposa allá en Quito, pero Atahualpa no fue habido con esa esposa, sino que fue con una concubina ¿cuánto se llama? De Atahualpa, una suerte así como de dama de la corte de esta segunda esposa, ¿ya? Ahí nace Atahualpa. Ya, entonces, de todas formas, como él lo reconoce como hijo a Atahualpa, después se le concede el cargo bastante menor, ¿verdad? Y honorífico de vicegobernador ahí. Entonces, cuando Huáscar asume el mando en Cusco y Atahualpa se entera de eso y es teniendo más tropas, avanza hacia el Cusco, ya destrona a su hermano, ¿verdad? Y gana la guerra civil en el fondo. Ahora, no puede celebrar su victoria porque ese instante llega a Pizarro. Y de hecho, como ustedes vieron por ahí, a Huáscar lo manda a matar a Atahualpa desde la cárcel. Ya, una cosa que también causó así como impresión o asombro. Esas islas que se nombran, ¿verdad? Que un anterior inca la habría invadido, se dice que una de ellas es la isla de Pascua, ¿ya? De hecho, se sabe que hubo presencia inca en la isla de Pascua, sí. Lamentablemente, cosa que no apareció mucho ahí en el video, hay que decir que los incas se llevaron una importante cantidad de habitantes de la isla de Pascua como esclavos al Perú, cosa que ellos hacían habitualmente, ¿eh? Conquistar un territorio y llevarse esclavos. Y una de las causas por que tempranamente desaparece la primera población de la isla de Pascua es por culpa de esa expedición inca. Fue bastante larga, ¿eh? Yo digo, no es que dude de las investigaciones, pero me llama la atención que lo pudieron hacer en los instrumentos de navegación que tenían en esa época, ¿ya? Y llegan hasta la isla porque era gente muy pacífica, no pudieron hacer la resistencia, los dominan rápidamente y después, pasado un tiempo, se llevan a gran cantidad de esa gente, ¿verdad? Como esclavo al Perú, a lo que hoy día es Perú, ¿ya? Bueno, veamos un poquito la continuación. ¿Alguna consulta antes de eso? ¿Alguna duda? Ya. Español por parte de los invasores europeos, se realizaron diversas modificaciones en la vida de los habitantes del Imperio Incaico en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, el linaje inca se mantuvo vivo en la sangre de los sucesores de Huayna Cápac, los mismos que opusieron tenaz resistencia a la destrucción de su cultura y a la coacción de su libertad. Proyecto Panaca presenta en este vídeo Los Incas de Vilcabamba, la resistencia de los hijos del sol. Manco Inca. Joven noble, hijo del Inca Huayna Cápac y de la Colla Mamarruntu, habiendo tomado conocimiento de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, recibe al invasor Francisco Pizarro para reclamar su derecho de sucesión y ser nombrado Inca del Imperio, logrando su cometido el 16 de noviembre de 1533, pactándose así una alianza político-militar entre ambas fuerzas. Manco Inca atribuía una naturaleza divina a los españoles, y habiendo sufrido las atrocidades cometidas por el general atahualpista Apo Quisquis en contra de la nobleza cusqueña partidaria de Huáscar durante la guerra fratricida, no dudó en que los nuevos viracochas restablecerían el orden destruido por Atahualpa y actuarían en favor de él y del Tahuantinsuyo. Así, envió a sus tropas a pelear junto a Francisco Pizarro contra el general Quisquis,
cayendo este derrotado en la batalla de Anta. Con el paso del tiempo, Manco Inca se daría cuenta que los extranjeros, a los que brindaba su apoyo, no eran los viracochas que él imaginaba, sino invasores que debido a su codicia saqueaban indiscriminadamente los recintos sagrados de la ciudad imperial, violentando el Akyawasi o Casa de las Mujeres Escogidas y una serie de abusos sistemáticos, siendo todos ellos motivos suficientes por los cuales rompería la alianza pactada y lo llevaría a encabezar una rebelión contra la dominación española. En 1534, Manco Inca fue apresado por Juan y Gonzalo Pizarro, quienes lo torturaron tratando de conseguir que confiese dónde podían encontrar más tesoros y riquezas. Este tormento contra el Inca duraría hasta 1536, cuando logra que Hernando Pizarro lo libere bajo la promesa de conseguir y entregarle varias estatuas de oro de todas partes del territorio. Ya libre y con la ayuda del Huilacumu, o sumo sacerdote del sol, logra reunir un ejército de aproximadamente 40.000 guerreros para tomar Cusco y atacar la ciudad de Lima, donde ya se encontraba el invasor Francisco Pizarro. El 3 de mayo de 1536, Cusco amanecería rodeado por el ejército de Manco Inca, presto a enfrentarse al ejército de los hermanos Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro, quienes tenían bajo su mando aproximadamente 200 españoles y miles de indios aliados, pertenecientes a las etnias Cañaris, Chachapoyas, Huancas, Chancas, etc., así como la ayuda de Pasac Inca y Pauyo Inca, hermano e hijo de Huayna Cápac respectivamente, quienes se sumaron a las fuerzas invasoras. Este ataque, conocido como el sitio de Cusco, fue tan arrollador que los españoles creyeron que perderían la ciudad. El ejército de Manco Inca hacía sonar sus pututos y había logrado capturar la fortaleza de Sacsayhuamán. Cusco ardía en el fragor de la batalla, atacado por los 4 lados, y fue entonces que Hernando Pizarro decidió romper el cerco en el que Manco Inca los había colocado, escapando a campo abierto y logrando atraer a los guerreros incas, a los que hizo caer bajo las patas de sus caballos. Siguiendo el contraataque, Juan Pizarro busca recapturar Sacsayhuamán. Sin embargo, es tumbado de su caballo por una pedrada disparada por una honda sobre su cabeza descubierta, muriendo días después. Hernando Pizarro entonces hace uso de escaleras para trepar por los muros de la fortaleza, logrando que los soldados de Manco Inca abandonen sus puestos al sufrir la escasez de comida, agua y refuerzos, permaneciendo solo aquellos que se encontraban en los torreones, los que se mantuvieron en la lucha hasta el final. Tal es el caso de Cahuide, también llamado Cuyash, quien defendía el torreón de Muyumarca, uno de los 3 torreones de Sacsayhuamán, con tal coraje y valor que prefirió morir que caer prisionero en manos invasoras, arrojándose desde lo más alto del torreón, puesto que era sabido que los soldados españoles querían capturarlo con vida. Sacsayhuamán fue recapturada por los invasores el 16 de mayo de 1536 y posteriormente destruida por estos, quedando en la actualidad solo las rocas que no pudieron ser movidas. Enterado Francisco Pizarro de la batalla llevada a cabo en Cusco, decide enviar refuerzos que auxilien a los invasores sitiados. Sin embargo, Manco Inca decide enviar a su experimentado capitán, Kisu Yupanqui, quien fuera hijo de Tupac Inca Yupanqui, a obstaculizar dicha ayuda. Entre mayo y julio de 1536, el ejército inca logra desbaratar hasta 4 expediciones enviadas por Pizarro. Decidido a avanzar hacia Lima, Kisu Yupanqui contaba con un ejército conformado por cusqueños, huancas, yauyos, angares y demás etnias. Acampó en las faldas de un cerro, previamente capturado por su ejército, y destruyó una cruz que se encontraba clavada en dicho lugar. Ingresó hasta la plaza principal, luchando contra el ejército español y los pueblos aliados, hasta que la lanza de Pedro Martín de Sicilia logra atravesarlo y darle muerte. Caído Kisu Yupanqui, el ejército inca empezó a disgregarse, confundido además por la traición de los huancas, quienes no atacaron según la estrategia ordenada, debido a que habían sido obligados a pelear por la causa inca. En noviembre de 1536, los sobrevivientes decidieron retirarse a la Sierra Central. El día en que cayó Kisu Yupanqui, los españoles colocaron en señal de victoria una enorme cruz en la cumbre del cerro donde se había destruido la primera cruz, nombrándolo San Cristóbal. Pizarro logra entonces enviar una expedición con éxito a Cusco para auxiliar a los invasores que aún luchaban contra el ejército de Manco Inca. Alonso de Alvarado y su contingente logra sofocar la resistencia indígena, dando final al sitio de Cusco. Retirándose el Inca a su cuartel general, la fortaleza de Ollantaytambo,
desde donde continuaría su hostigamiento y asedio a las fuerzas invasoras, pero esta vez ya con armadura, caballos y armas hispanas. Es en esta situación que Diego de Almagro, el Viejo, socio de Pizarro y partícipe de la invasión, regresa al Cusco proveniente del sur, actual Chile, luego de una fracasada expedición a su nueva gobernación en búsqueda de riquezas y tesoros, lo que más tarde iniciaría las guerras civiles entre los invasores españoles. Manco Inca, enterado de esto, y además al percatarse que los depósitos de alimentos del imperio se encontraban vacíos, decide cesar su asedio al Cusco después de casi 9 meses de lucha y retirarse a Vilcabamba, zona ubicada al noroeste del Cusco, donde permaneció desde 1538, dirigiendo acciones desde Huánuco hasta el Collao contra los invasores y sus aliados. En 1542, otorga asilo a un grupo de soldados almagristas, quienes huían de la corona española al haberse rebelado contra ella de la mano de su líder Diego de Almagro el Mozo, hijo de Almagro el Viejo, derrotado en la batalla de Chupas en la denominada Guerra de las Fronteras, que enfrentó a los invasores entre ellos por la posesión del Cusco y sus riquezas. Sin embargo, esta decisión le costaría la vida al primer Inca de Vilcabamba, puesto que Alonso del Toro, teniente gobernador en ese entonces de Cusco, ofreció a los almagristas refugiados el perdón por su insurrección si daban muerte a Manco Inca. Fue así que, sin dudarlo, en 1545 y durante una partida del juego llamado Herrón que compartían con el Inca, 7 almagristas descargaron sobre él sus puñales, cuchillos y espadas, dejando muy malherido al Inca, quien se encontraba desarmado, muriendo 3 días después. Este hecho fue observado por su hijo, Titu Cusi Yupanqui, quien se salvó del ataque escapando a los montes. ¿Y por qué Manco Inca aceptó recibir como refugiados a estos almagristas? Por la lucha que libró en el pasado junto a Diego de Almagro contra el general atahualpista Apo Quisquis. El recuerdo de sangrar juntos en batalla le costó a él la vida y al pueblo quechua la esperanza de expulsar a los invasores del Tahuantinsuyo. Sayri Tupac, hijo de Manco Inca y Culchima Caipe, luego de la muerte de su padre asumió el control de Vilcabamba. Para este momento, la resistencia bélica en el Tahuantinsuyo se había disgregado, pero sin llegar a desaparecer, motivo por el cual los españoles aún buscaban la manera de acabar con el bastión en que se había convertido Vilcabamba. Por ello, buscaron negociar con el Inca, aceptando Sayri Tupac reunirse con el entonces virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza. Como resultado de dicha negociación y a cambio de una promesa de paz, Sayri Tupac recibió un palacio en Cusco, tierras en el valle de Yucay, dinero y un escudo de armas. Sayri Tupac falleció envenenado por Francisco Chilche, jefe cañari, quien disputaba al Inca las tierras del valle de Yucay, ubicado en la provincia de Urubamba, al noreste de Cusco. Ya, vamos a dejar hasta aquí, muchachos. ¿Aquí alguna consulta, alguna duda? Hoy día no les voy a dejar preguntas esenciales porque la idea mía hoy día era hacer una suerte de repaso de la última actividad, ¿verdad? Pero ya a partir de la próxima clase ya estaríamos con eso. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Nada? ¿Alguna pregunta de las preguntas esenciales, por ejemplo, que quieran mejor aclarar? Profesor, yo tengo una duda. Consúlteme. Lo que pasa es que yo estuve leyendo todo lo de la clase porque estaba, realmente hice todas las preguntas, pero me faltó una que quedé con la duda que decía ¿qué importancia tiene el Inca? Yo eso lo sé, pero en ningún lado encontré la palabra Zapa. Ya, lo que pasa es que Zapa Inca es como un todo, ¿ya? No es que Zapa sea algo distinto. Entonces, por ejemplo, si usted buscó, por ejemplo, encontró qué importancia tuvo el Inca, es lo mismo decir qué importancia tuvo el Zapa Inca, ¿ya? Zapa Inca era como el nombre completo. Ya. Así que no se preocupe por eso, ¿ya? Ya, gracias. Pero... Muchachos, los dejo, ¿ya? Profe, disculpe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar esa respuesta? La semana, como esto fue dado la semana pasada, vemos la semana. Yo lo espero con ¿La semana? ¿La semana que no lo pusimos? Ah, ya. Ya pues. Ya, muchas Chaito, gracias. que estén bien, que descansen. Chao chicos, buenas noches. Buenas noches, profe Nico.